Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Modo Real, un espacio donde contamos historias y datos reales. La verdad, teniendo estos especiales de cumpleaños, que fuimos de Dalia, fue mi cumpleaños, nos dimos cuenta como que realmente existe como una crisis de los 20. También nuestras redes sociales nos han impactado de varias de las cosas que esta crisis surge. Sí. Y como que viendo como este brainstorm de ideas, dijimos, claro, nosotros seguimos en nuestros 20. Seguimos en nuestros 20 Seguimos en los todavía. 20. Ya son los últimos 20, pero seguimos De en hecho, los 20. son nuestros últimos 20. Sí. Por eso quisimos hacer como una reflexión de las diferentes crisis que nos han dado durante estos 10 años. Sí, básicamente. Sí. O sea, siento que realmente este cambio, o sea, de hecho el quarter life crisis, o sea, es como un término que se adoptó o sea, con un libro. Y ese libro salió en los 2000, o sea, chance fue antes, pero como que se popularizó muchísimo más el término en los 2000. Entonces, como que, y también el típico de que los 20, no, los 30 son los nuevos 20 y los 40 son los nuevos 30, y así, de Sex and the City, claramente. Pero como que viendo todo esto y todos los conocimientos dijimos como, o sea, a nosotras nos está pasando, pero también a muchos nos está pasando, ya sea que estás en tus primeros 20 o tus últimos 20 o la mitad de tus 20. Sí. Y pues nosotros ya estando casi al final, pues nos damos cuenta de que sí investigando y todo, o sea, se me hace muy cañón que 3 de 4 adultos jóvenes sienten que han estado perdidos o con mucha incertidumbre de qué hacer. Sí. Y siendo muy sinceros, a mí también me pasó. Sí. O sea, creo que no me pasó como tal en la carrera, como que siempre supe que quería estudiar eso. Y trabajando también me doy cuenta que me encanta. Pero en muchos aspectos más de mi vida me ha pasado que digo, ¿hacia dónde voy? Y si me voy a vivir a otro país. Y si me voy a, no sé, a Timbuktu. Como que todas estas como preguntas internas, pues sí van surgiendo muchísimo. Y es muchísimo. que, como dices, o sea, si hay un estudio en el 2013 donde demuestra que el 70 o 80% de las personas han vivido por lo menos una crisis en esta etapa. Entonces, pues sí, 100% nos ha pasado alguna vez en nuestra vida. Entonces, ¿te acuerdas de alguna? Pues sí tengo varias. O sea, de hecho, sea, ahorita cuento, pero justo la mayor crisis que tenemos, que se tiene, es a los 26 años. Es cuando vamos entrando a trabajar. Sí, como que cuando terminas la universidad y empiezas como a este ambiente laboral y te das cuenta que la vida adulta no era lo que tú pensabas. Que tu primer trabajo no iba a ser lo que tú pensabas, aunque te hubiera gustado. Pero como que es este shock principal de qué te pasa. O sea, la incertidumbre laboral es el mayor detonante de este tipo de crisis. Y más porque, por ejemplo, en nuestro caso, pues fue pandemia. O sea, terminamos la universidad en la pandemia. No. ¿No? ¿Tú antes? Sí. Yo justo Yo en el iniciando. 2019 salí. O sea, ¿saliste en el 2019? De la universidad. Yo salí en el 2020. ¿En serio? Sí. O sea, yo empecé a estudiar la carrera en el 2015, salí en el 2019 y empecé a trabajar, luego saliendo, y a mí me pegó o sea, ese trabajo a mí me lo cortaron por pandemia. Por pandemia. No, a mí, por ejemplo, o sea, del 2016 al 2020. Y tú empezaste en el 2016. En el 2016. Y justo, o sea, a mí sí me tocó de que lo más padre, o sea, mi último día fue el Ceneval. Y lo peor, ¿sabes qué pasó? Fue que unos días antes había sido mi cumpleaños. Y esa semana me habían chocado. Entonces yo fui a hacer el Ceneval. Haz de cuenta que fue mi cumpleaños. Sí, me chocaron el día de mi cumpleaños. Iba camino pues era becaria en ese momento. Entonces iba camino a mi trabajo y me chocaron por atrás y dije, no pasa nada. Me partieron el pastel y todo. Y no, luego empecé a sentir todo el dolor. Y me llevaron, o sea, pues fui al hospital y mis papás dijeron, bueno, ya estamos aquí, pues vamos a comer. Salimos como después de 4 horas, como tenía el Cineval, tenía que a fuerza ir a la escuela, entonces fui a la universidad. No, fue horrible. Y iba a ser pandemia. Iba a ser pandemia. Un fin de semana anterior yo había salido y la mejor fiesta, la fiesta más grande de mi vida la había tenido. Y ese fin de semana, como era Ceneval, yo ya estaba muy cansada y pues toda dopada, cansada, estresada. Dije, yo ya solo quiero irme a dormir. Pues no salí ese fin de semana
y fue el último de de pandemia, fue donde pandemia, empezó ¿sí? pandemia. Literal. Entonces, Sí. a mí me tocó que, pues, las despedidas y así, pues, fueron en línea. Me gradué de que en línea, o sea, no fui nunca Ok, presencial a la escuela. sí. Después No, a no. mí me tocó. A ti sí te A mí sí tocó me padre, tocó, o sea, a mí ajá. no. Sí, Entonces también, pues, no había trabajo, porque pues todo también, estaba parado y todavía no existía como tan remoto y así. ajá. Entonces, pues, me metí a 1000 cursos de que Del, Coursera, Doméstica, todos esos, yo sí. así de que Ah, tengo yo que también aprender tomé más. cursos de Sí, doméstica, sí, así, sí, son buenos. sí. Bueno, a mí me ayudaron en ese momento y luego ya empecé a trabajar Ok, en el lugar que ajá. no conocemos. Pero Ah, fue muy pesado. A mí, la verdad, la pandemia, que para muchos, o sea, siento que para los que justo empezaron la universidad o terminaron la universidad, ujú, les costó mucho trabajo porque o no conocías a tus compañeros y los conociste hasta el ujú. final, o ya no pudiste tener una relación más estrecha con esos Con ellos, compañeros. O sea, yo no tuve sí. graduación, Ah, qué triste. no, o sea, me colé Sí, a una graduación de los de administración, ajá. pero Merck como tal no tuvo No graduación. tuvo, sí Sí, no. tuve graduación. Qué bueno. Ay, qué padre. No, pues Sí, sí, yo no. O sea, a mí porque me invitaron, o sea, ajá. de que, ay, yo quiero seguir y yo, pues sí. Pero, pues sí, no, sí estuvo sad, Pero, no lo por voy a negar. ejemplo, a mí una de las crisis que más me acuerdo fue durante la carrera. O sea, yo ¿Sí? estaba en cuarto semestre, que creo que en cuarto semestre es cuando te entran crisis. O sea, que es como a la mitad. Y mi carrera duró, era de 8 semestres, o sea, de 4 años. Entonces me acuerdo que yo estaba muy emocionada, yo estudié comunicación, entonces yo estaba muy feliz, me gustaban todas las materias, de que tuve radio, yo quería trabajar en radio, tuve editorial, yo quería trabajar en revista, todo me encantaba. Hasta que me llega una materia que se llama comunicación, era relacionada a política, más o menos, como de crisis, algo como de aprender a actuar en crisis. ¿En serio? Ajá, Me hubiera entonces, encantado esa clase. o sea, era muy de comunicación política, entonces nos enseñaron a manejar crisis. Entonces me acuerdo que, entonces me acuerdo que ese profesor no, tuvo un momento con nosotros donde nos bajó de nuestra nube de comunicólogos, de que saliendo de la carrera ibas a tener trabajo seguro y que no dijo, no, o sea, saben que allá afuera hay miles de personas estudiando lo mismo que ustedes. O sea, el mercado está saturado. O sea, no todos van a conseguir trabajo luego. O sea, nos empezó a decir un chorro de cosas que a mí me bajoné muchísimo y empecé a cuestionarme si estaba o no en la Carrera carrera correcta. correcta. Aparte fue una materia que sí fue complicada porque, o sea, me acuerdo que tuvimos como, estábamos fingiendo ser partidos políticos y pasaba algo, tenías que salir a dar una conferencia de prensa. O sea, era una carrera muy padre, pero pues no, o sea, no era como mi fuerte ese tipo. Entonces que llegara este profesor y que te empezara a decir eso, No, pues sí, te super sí, bajonea y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? exactamente. Entonces ahí fue donde empecé a cuestionar si estaba uno en la carrera Correcta. correcta. O sea, tengo súper grabado ese momento de que me acuerdo que fue mi novio el mismo, el que he tenido toda mi vida. Diego. Sí, Alias y Diego. sí, exacto. Entonces me acuerdo que me puse a llorar y dije, es que debí de haber estudiado gastronomía o algo así. Yo creo que eso está más pesado. Sí, 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 sí. Pero así me dio una crisis de ansiedad y de existencial en ese momento, en cuarto semestre de la De la carrera. carrera. Sí. No, a mí justo me dio en Ujú. pandemia, Sí, porque pues es que se una, no juntó encontraba todo. trabajo. Dos, ya que encontré Ujú. trabajo, como quería hacerlo súper bien siempre, Ajá. y venía de que todo el tiempo hacía bien las cosas y no sabía lo Ah, que era sí. fracasar como Ujú, tal. O sea, sabía lo que era perder, pero no fracasar. ujú. Entonces, como que me costó tanto trabajo que trabajaba muchísimo. O sea, mis papás no me van a dejar mentir. O sea, eran las 12 de la noche de un viernes y yo seguía conectada trabajando viendo Exceles. O sea, yo decía, es que esto ya no es vida. O sea, Ajá. ahí como que dije, si quiero esto para el resto de mi vida. O sea, como que en ese punto a mí fue cuando realmente me dio esta crisis de si estoy haciendo lo Ajá. correcto. Y dije, pero es que ya me eché una carrera. Ya estoy Sí, haciendo una carrera. Digo, ujú. ahorita ya diría, obviamente tomaste la mejor decisión, Sí. pero en ese momento pues no lo sabía, obvio. Entonces sí estaba en un pánico y en un ansia y en un estrés. Ujú. Era horrible. Y ya después tuve otros mecanismos que me ayudaron a encontrar más tranquilidad, Ajá. más paz y así, pero sí, en ese momento
a mí me costó muchísimo trabajo. O sea, me dolió mucho la pandemia, Ajá. pero al mismo tiempo aprendí muchísimo de mí en la pandemia. En la pandemia. Y a Sí. mí, o sea, fíjate que empecé yo en pandemia, ahí va otra crisis. No, en pandemia justamente empezó a cuestionar que si realmente, es que yo entré a trabajar a corporativo, que fue donde no, bueno, dizque corporativo, cuando nos conocimos, Ujú. pero yo antes estaba muy en la modalidad freelance, porque me empecé a dedicar a las redes, o sea, redes sociales fue mi primer trabajo y de ahí Te me seguiste. continué. Entonces, se presta mucho a trabajar como tipo nómada. Entonces, a mí en pandemia, yo tuve un trabajo como de nómada porque trabajaba con alguien en Estados Unidos desde aquí. Ay, qué Entonces, padre. eso estaba súper padre, pero cuando me ofrecen otro trabajo y entro como a esta vida de horario y todo, es donde empecé a cuestionarme porque dije, es que yo quiero la vida de un nómada, yo quiero Libertad. libertad, trabajar en Puerto Escondido y cosas así. Entonces, fue un momento de crisis porque era como lo que yo quiero, pero lo que estoy viviendo ahorita es un horario, pero también tengo una relación, porque ahí entra también el lado de, pues, tu novio se vendría o no contigo. Entonces fue como un shock emocional en ese momento porque se juntó todo. Entonces es cuando te cuestionas el qué es realmente lo que quiero, pero quiero estar con mi pareja, pero quiero trabajar desde otra parte del mundo, pero ahí, o sea, fue otro momento de crisis O sea, a mí, en por mí. ejemplo, o sea, de hecho pasa muchísimo que en esta Ajá. incertidumbre de no saber qué quieres o hacia Ujú. dónde vas, pues más del 48% de los adultos jóvenes tienen como mucha incertidumbre financiera. Y Sí, también muchos, como el 30%, terminan relaciones o proyectos. sí. Entonces, en mi caso, a mí me pasó, o sea, yo terminé la carrera, pandemia, Ajá, terminé con mi novio de ese momento ajá. y fue como mucho cambio, o sea, como que yo sabía que tenía que terminar varias cosas, Ujú. eh, fue un gran novio, o sea, Sí. realmente sí es o sea, una gran Disculpa. persona. Continuemos. Gracias. Salud. O sea, a mí me pasó que justo terminé con mi novio en la pandemia y me costó muchísimo trabajo, no tanto por él, sino porque pues sabía que tenía que ir cerrando como cosas que me costaban Sí, muchísimo trabajo. Entonces, como que todos estos cambios también pasa porque empiezas a tener una mayor creatividad, porque ya terminaste todo el proceso que sí. tenías que hacer. Y también por eso es que hoy en día estamos haciendo un podcast, o sea, Ujú, porque empiezas a tener más emprendimientos, más nuevos proyectos, o sea, ujú. nuevas ideas, nuevas propuestas que no te veas planteado porque sentías que tenías que seguir un orden o una ruta Sí, que te han planteado toda la vida. sí. El Entonces, sistema como nos ha que hecho creer que ese es el el camino camino. correcto. Ujú, Y realmente no, o sea, no es como que un camino tenga que ser de una manera o de sí, otra, sino que cada quien va haciendo el camino que más siente que va sí. consigo mismo. Y más ahorita, o sea, porque yo siento que ir a la universidad sí sigue siendo importante, pero ahorita hay tantos bootcamps, eh, cursos en línea y todo, y que puedes aprender un chorro de cosas, o sea, no te tienes que centrar como en una sola cosa. O Sí, sea, no. no porque yo sea comunicóloga, no significa que puedo aventarme cursos de cocina, por ejemplo, a lo mejor de que en su momento me hubiera gustado estudiar gastronomía, pero también, ¿sabes? O sea, no te tienes que encasillar en una sola cosa solo porque dicen que tienes que estudiar una sola carrera, También ¿sabes? por eso está tan amplio el panorama de todas las decisiones que puedes tomar. Y Pero más también porque todo es puede, en línea. sí, exacto, Y por eso también genera más incertidumbre. O sí. sea, aunque tienes más opciones, más te vas conociendo más, al mismo tiempo genera más conflicto de si estoy tomando o no la decisión Ajá. correcta. De hecho, o sea, hay otro estudio que divide como estas dos crisis en dos etapas. O sea, de los 22 a los 24 es la carrera, elegir carrera, estar en la universidad, ver dónde vas a trabajar. Y en los últimos 20, que son como de los 27 a los 30, empiezan estas crisis de estabilidad financiera, dónde te vas a ir a vivir, de tu pareja. O sea, es cuando personas se empiezan a casar y tú empiezas a decir como de, ay, como ¿Qué está que, pasando? sí, sí, sí. Entonces, a mí justo también me llegó la última crisis, yo creo que fue cuando salimos cuando yo decidí renunciar, me quedé sin dinero, vivía con mis papás todavía, pero era como de chin, y ahora, no, que me queda vivir aquí Por el para resto de mi vida. siempre. Entonces sí fue un momento de incertidumbre de chin, ¿y ahora qué voy a hacer?
tengo que buscar otra vez trabajo, clientes, cuánto dinero ocupo, ya me quiero ir a vivir con mi novio. Entonces, y sí, 100% como que entro en la edad de esa crisis de estabilidad financiera y de relación. O sea, a mí, por ejemplo, me pasó que al inicio me costaba mucho trabajo como que saber hacia dónde. Y al final de mis Ujú. 20, o sea, Ajá. ahorita, como que ya es como quiero, o sea, ya no estoy viviendo con mis papás, ya sé muy claro lo que quiero tomar o hacer, Ajá. estoy reconstruyendo y creando nuevos proyectos que quiero o que realmente considero que son importantes Ujú. para mí. Entonces, Sí. como que a mí me pasó como con la misma línea, pero Ujú. justo me di cuenta que el, uno de creo que era el rector de la universidad, Ujú. en una de las, o sea, últimas conferencias que nos Ajá. dio, nos dijo, tienen que aprender a desaprender. Es lo Ok. más importante que tienen que hacer. O sea, Ujú. entonces como que esa frase siempre se me quedó a lo largo de Ujú. los años, ¿no? No terminé hace tanto, bueno, sí, ya hace un rato, Sí, ya pero sé. realmente me doy cuenta que sí es importante aprender a desaprender todo, o sea, desde tus ideas, desde tus propuestas, desde tu manera de cómo ves el mundo, porque si tú te enfocas en una manera de Ujú. ser, los 20 a mí me dieron una idea de que realmente no necesitas ser así y que Sí. realmente siempre hay algo nuevo que puedes aprender o conocer, tanto de ti como de las personas, como del mundo. Sí, yo siento que los 20 es como prueba y error, Ah, sí. ¿no? O sea, siento que es la etapa donde te puedes equivocar 800,000 veces y no pasa nada. O sea, Bueno, sí pasa, ¿no? sí, pero pues tienes ese chance, porque es que, a ver, o sea, es la transición entre adolescente y adulto. Entonces no tienes que tener las A respuestas a todo, todo. Y siento que ahorita, y está estudiado, que las redes sociales nos están afectando cada vez más, porque te estás comparando con todo el todos. tiempo. A mí me pasó que en la carrera, recién entré, pues te tienes que presentar, ¿no? De que, hola, soy Dalia, ¿por qué decidiste estudiar comunicación? Ujú. Y así, ¿y qué has hecho? Entonces me acuerdo que yo no había hecho nada. O sea, a mí siempre me ha gustado la edición de videos y en la prepa gané concursos de edición de videos y todo. Entonces yo llego a la universidad y yo me siento así de que, ay, soy pro en eso, ¿no? Entonces me acuerdo que había un compañero que siempre que se presentaba, él ya tenía un canal de YouTube. Ya se había ido a vivir a Argentina, no sé qué Wow. tanto, y como a él le gustaba mucho el fútbol, o sea, él ya había tenido 1000 proyectos de fútbol y todo, entonces a mí me bajoneó horrible. Yo sentía que yo, o sea, como lo que cuentas, o sea, que vienes de lugares donde te están felicitando y eres la mejor y te topas en un lugar donde no eres, Topas como con pared, sí, como que es un balde de agua fría. sí, como de chin, o sea, realmente no soy tan buena como creía, pero está esta comparación de que él ya iba acá y yo apenas empezaba aquí. Ya después, conforme va pasando el tiempo, te das cuenta de que cada quien va a su propio ritmo. Sí. Pero las redes sociales, o sea, afectan cañón porque dices, ¿cómo hay niñas más chicas que yo que ya tienen su casa, carro, todo? Familia, todo. Sí, Sí. sí, 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 Entonces, te hace sentir que estás atrasado sí, con la vida. Y realmente no, o sea, no significa que estés atrasado o adelantado, solamente estás viviendo tu propia vida a la manera sí, que crees más correcta. sí. Y también hay un proceso completo diferente entre que yo que apenas no estoy viviendo con mis papás a una Ujú. persona que ya tiene hijos o a otra Ajá, persona que o sea, se casó apenas. exacto. Aparte eso es un limbo, o sea, siento que los 20 es un limbo, o sea, yo tengo amigas que después de la universidad a los meses se casaron y son la pareja más feliz del mundo mundial, Sí, en serio. Y otros amigos que ya tienen hijos, o sea, como que ajá, es una transición muy rara de que, y yo existiendo con ajá. Philip, o sea, como que apenas estoy en Sí, sí, de, pues sí. es mi perrijo, ¿no? Ajá. Nada más. Entonces, como que es muy raro, Es, es un limbo completo porque sí. no sabes qué va a pasar, pero al mismo tiempo ves que todos están Ujú. viviendo su vida y crees que la vida es lo que ellos tienen, es Sí, lo que debes de vivir. Y no, exacto. o sea, pues al final cada quien vive No, lo que necesita y quiere en ese momento. y al final siento que estas crisis, si las sabes aprovechar, o sea, porque no estoy diciendo que las evites porque no se puede Sí, no, y no. lo reprimas tampoco, pero si sabes sacarle provecho a estas crisis y cuando las tengas aproveches de tener como ejercicios de autoconocimiento, realmente puedes descubrir cosas bien padres de ti. Y obviamente evitar compararte, o sea, porque si te pones a reflexionar y tú volteas a ver a los demás y dices, ah, bueno, a lo mejor ellos ya tienen su
casa comprada, pero pues yo tengo, no sé, o sea, yo mira, ya tengo mi propio podcast, ya tengo estabilidad, ya tengo, o sea, tú también ve el lado bueno de todas las cosas que has logrado, o sea, tu propio ritmo. Sí, o sea, aparte esta crisis, por así Ujú. decirlo, es realmente una manera de redescubrirte, de Exacto. reconstruirte, o sea, todos lo vemos como el lado malo, de que pues Ajá, me estoy comparando o no he hecho varias cosas, pero realmente es el mejor momento sí. porque te das cuenta que puedes hacer los cambios que tú ya eres más consciente de hacer. Porque también, o sea, para que esté como todo nuestro cerebro como muy bien desarrollado completamente, Mm, es a los 25 años. No significa que antes no estuviera desarrollado, solamente hay partes que como la conciencia son mucho más, pues como que más profundas sí. en el desarrollo. Y también por eso a los 24 estás tomando decisiones, no, a los 19 Ujú. estás tomando decisiones de qué voy a estudiar o qué voy a hacer por el resto de mi Yo vida. siento que está mal eso, o sea, que tengamos que decidir tan jóvenes. O Yo sea, también padre creo. para los que, yo ya lo tenía claro, yo ya sabía que quería estudiar eso, Sí, eso sí. pero O a sea, los 19, yo no estaba tan segura, pero sabía que quería algo así. ajá, Entonces, como que es como un ir y venir. sí, Así que solo recuerden que este proceso, que si están como nosotras, que si están en un limbo, que si se es que, comparan o no se comparan, realmente no es comparación. no, Es una reconstrucción de un proceso que estás haciendo sí, y que cada uno lleva su propio camino. sí, Bueno, malo, derecho, izquierdo, como quieras, una una montaña montaña rusa. rusa. O sea, es tu proceso y Sí, es tu plan. Así sí, que, exacto, así que no se comparen, no se sientan mal por tener estas crisis, que es no, completamente normal, los estudios lo dicen, o sea, el 80% de las personas lo han tenido al menos una vez, así que no se preocupen, pero cuéntenos cuál ha sido su última crisis o cuál recuerdan que ha sido su última que crisis. exactamente. Así que no, suscríbanse, no olviden suscribirse, campanita, compartirlo y sobre todo queremos saber qué es lo que a ustedes también les ha Les ha pasado de pasado este proceso. o qué tema les gustaría que platiquemos, así que Los leemos, en serio sí los leemos. sí, Ustedes creen que no, nos ha faltado contestar, pero sí los sí, leemos y queremos saber qué les gustaría escuchar tanto de nosotras como cosas que les gustaría también saber y conocer. que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.